¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En Viaje al Puerto de la Noche, vení que te quiero presentar a alguien. Osvaldo Cabral, buenas noches, muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a toda la gente de la Patagonia. Vos sabés que nos llena de alegría poder incluir este proyecto, esta idea, esta noticia en nuestro Viaje al Puerto de la Noche, porque venimos muy motivados por el recuerdo del rastrojero y saber que ustedes lo van a poner nuevamente en marcha en una versión actual y moderna. Es muy contagioso y me imagino, Osvaldo, que habrán encontrado a lo largo de estos años que llevan con este proyecto, habrán encontrado mucha gente que se contagia a partir del recuerdo del rastrojero, ¿o no? Ha contagiado a muchísima gente porque el abuelo o el papá o ellos mismos han aprendido a manejar en rastrojeros y es un vehículo de diseño y construcción nacional que cruza la historia automovilística de la República Argentina porque es el único vehículo que se ha producido en la cantidad que se ha hecho el rastrojero, pero sobre todo por la inserción que ha tenido en el trabajo de muchas familias, de miles de familias argentinas. Los rastrojeros se fabricaron en una cantidad de casi 150.000 unidades, desde el año 1952 hasta 1980, que fue cuando, por un decreto de la dictadura militar de José Alfredo Martínez de Hoz, se cerró la fábrica en Córdoba, la IME, que era el que lo producía, inicialmente se llamaba IAME. Exactamente. Osvaldo, ¿vos en lo personal tuviste contacto con el rastrojero aquel? Bueno, yo de hecho tengo un rastrojero doble cabina. No me digas. Sí, lo apodo el avispón verde, porque es de color verde, es un doble cabina que prestó servicio en la Comisión Nacional de Energía Atómica y de hecho en el tablero tiene una chapa identificatoria que era el número que le tocaba dentro de los bienes del Estado. Y ese rastrojero es del año 1978, con el cual he recorrido gran parte del país, haciendo sobre todo tareas solidarias y también de vacaciones, ¿no? Pero es para lo que lo uso yo. Claro, eterno, irrompible, pero además con una mecánica muy simple. Una mecánica muy sencilla en lo que tiene que ver con la combustión interna en ciclo diésel, es decir, claro, gasolero. Inicialmente los rastrojeros se hicieron a partir de 2.500 tractores Empire que habían venido desde Estados Unidos como una compensación de la balanza comercial entre Estados Unidos y Argentina. Pero estos tractores generaban algún tipo de problema porque se volcaban con facilidad ya que no estaban diseñados para hacer tareas agropecuarias. Entonces se los retiró de donde se los había dado y el general Juan Domingo Perón, presidente en ese momento, encargó a la gente del IAME, lo que era la industria aeronáutica del Estado, industria mecánica y aeronáutica del Estado, de que se hiciera algo. Entonces se propuso a través del brigadier San Martín de hacer un camión liviano. Y los encargados de hacerlo fueron el ingeniero Raúl Gómez y el ingeniero Félix Sanguinetti. En cuestión de 2 meses sacaron el prototipo y fue presentado un 1 de mayo de 1952. A partir de allí empieza la historia del rastrojero con motores nafteros. Y después, cuando se acabaron esos 2.500 tractores, como era muy buena la venta y la predisposición que había la gente sobre ese vehículo, se hizo una licitación y compitieron la Perkins de Inglaterra, la Fiat de Italia y la Borgward de Alemania, ganando la licitación la Borgward, que se había comprometido a fabricar aquí, localmente, en el país, los motores gasoleros. Y por eso se conformó Borgward Argentina Sociedad Anónima, que estuvo instalada en 16 hectáreas en Isidro Casanova, donde se hacían a nivel local este tipo de motores. Claro, yo me imagino, Osvaldo, que todo esto que nos estás contando, que has estudiado, que has vivido, que tenés tu propio rastrojero, ha sido uno de los elementos de este proyecto que necesitamos saber cómo empezó, cuándo empezó, en qué etapa lo tienen.
La iniciativa la tuvo Carlos Tachne, que es muy cerca de acá de la ciudad de Luján, casualmente en Cardales. Es partido de Exaltación de la Cruz en realidad, pero somos partidos vecinos. Y él es un empresario de la industria metalmecánica que tenía como propósito agarrar y tratar de asistir a lo que tenía que ver con la carga de mercaderías o de elementos con acoplados. La idea inicial fue esa. Entonces empezó a pensar cómo podían ser, como tantas empresas que hay de acoplados, y él se propuso hacer algo que sea sencillo como un rastrojero, es decir, por la facilidad de carga, de utilización. ¿Por qué? Porque hay un faltante en el mercado automotriz argentino de lo que tienen que ver con las camionetas de trabajo. Si nosotros nos referimos y miramos, las camionetas modernas de hoy en día no prestan el servicio de camionetas, sino que son autos de lujo. Se les puede llamar así, no son como las camionetas que se les puede cargar cualquier cosa. Entonces, basado en hacer algo como un rastrojero, ahí Carlos Tachne dijo, ¿y por qué no un rastrojero? En el inicio del proyecto de Nuevo Rastrojero Sociedad Anónima, lo que se hizo fue pensar en un vehículo de ciclo diésel, pero rápidamente mutó el proyecto a hacerlo algo más ayornado de este tiempo. Por eso se eligió de desarrollar algo con 100% de tecnología eléctrica. ¿Para qué? Por una cuestión de los tiempos que corren, pero además también por una cuestión de economía, ya que el vehículo podría estar gastando apenas poco más del 10% del costo de lo que significa andar con combustible fósil. Claro, claro. Osvaldo, cuando comienzan con esta idea, me imagino que habrán encontrado colaboradores y colaboradoras que ustedes ni pensaban, movidos básicamente por el recuerdo y el entusiasmo de poner en marcha otra vez un rastrojero. Es así. Esta noticia tomó cuerpo cuando la gente comenzó, la gente en general, no estoy hablando de profesionales, de ingenieros, de diseñadores, cuando tomaron conciencia de lo que se había registrado era el nombre rastrojero. ¿Por qué? La marca rastrojero estaba en un limbo legal, no era de nadie y a la vez era de todos. Cualquiera podría haber echado mano. Incluso empresas multinacionales tenían intención de quedarse con el nombre rastrojero, sin que sepamos bien si era para agarrar y terminar de sepultarla o para utilizarla en algún vehículo de cualquiera de las industrias que hay en el mercado. Carlos Tachne lo que hizo a través de un estudio especializado en marcas fue registrar la marca para protegerla, para poder, dentro de su proyecto, continuar con la historia de evolución del rastrojero y así poder hacer un producto que sea pensado por argentinos, más allá de dónde se fuera a fabricar. Lo importante era tener el know-how, es decir, el saber cómo hacerlo. ¿Por qué? La idea, más allá de estar pensándolo, fabricarlo a nivel nacional, era de que esto se pueda replicar en distintos países del mundo. Puede ser Europa del Este, puede ser Asia, puede ser India, para que estuviera el rastrojero involucrado en el resto del planeta. De hecho, Argentina sabemos que es un país que lamentablemente cada 5, 6 u 8 años pega una vuelta de campana en medio del río, ¿no? Por cuestiones económicas, sociales, políticas. Entonces, se volvió muy difícil poder producir localmente, aunque no está descartada la idea, pero es muy difícil porque solo el prototipado de lo que es el vehículo ronda los 30 millones de dólares. A nivel local es prácticamente imposible. No digo imposible, digo prácticamente imposible por distintas cuestiones que tienen que ver con lo burocrático, porque no hay leyes que contemplen la producción local o que protejan la industria local. Y sobre todo la mayor complicación podría ser en un futuro no muy lejano, es que los gremios no están ayornados a lo que tiene que ver con una industria que quiera desarrollarse. Entonces es mucho el riesgo en Argentina y la historia de rastrojero es tan grande que ha traspasado las fronteras argentinas y parece que el ruido que ha generado esta noticia, esta viralización de que un vehículo que se dejó de fabricar hace 40 años, pero que siguen estando en uso, porque si miramos un poquito, en cada pueblo hay un rastrojero prestando servicio. Totalmente. A pesar de las décadas que han pasado, parece que el gigante asiático, es decir, China, el gran proveedor de repuestos para mucha de la industria automotriz, incluso de primera línea, se ha sentido tentado a hacer un vehículo que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque hay mucho vehículo eléctrico fabricado por los chinos, pero no del tipo ni de las prestaciones del rastrojero, que según catálogo se le llama el camión liviano.
El rastrojero ha calado no solo a nivel China, sino también en Estados Unidos, también en Europa, porque hay distintos proveedores que pueden participar de esta fabricación de un vehículo, sobre todo porque está calculado que la autonomía con este vehículo eléctrico va a estar rondando los 350 a 500 kilómetros con una sola carga de batería. Claro. Y a su vez, más allá de que nosotros estamos trabajando a la vez y en paralelo, distintas empresas están desarrollando distintos tipos de tecnología en lo que tiene que ver con los acumuladores de energía, las baterías, que para dentro de 4 o 5 años van a estar mucho más desarrolladas de lo que están actualmente, del mismo modo que los motores. Hoy en día al mercado están saliendo vehículos eléctricos que tienen una tecnología, se puede decir que vieja. Sabrás que te compras una computadora hoy y mañana es vieja. Bueno, lo mismo está pasando con el tema de los motores, ya que se necesitaba para los motores eléctricos una caja de cambios. Hoy en día prácticamente no sería necesaria una caja de cambios porque los motores tienen una evolución en los nuevos motores que se están desarrollando en la que la caja de cambios no sería necesaria, sino que se tendría el torque y la velocidad necesaria tan solo con el otorgamiento de una energía regulada desde otro tipo de sistemas. Entonces cada vez hay menos piezas que integran este vehículo. ¿Qué quiero decir? Es como en la aviación. Cuanto menos piezas tiene un motor, menos dificultades ocasiona. Es decir, lo que no existe no genera problema. Los motores hoy en día que están en desarrollo, motores eléctricos, tienen un rendimiento fenomenal, muy poco consumo de energía, pero a la vez también menos partes. Entonces, cuando salga el rastrojero, y estamos calculando que sería entre 2025 y 2026, sería de primerísima línea, muy por encima de los vehículos que están hoy en día comercializándose. Máxime teniendo en cuenta una cosa, en Holanda y en Alemania ya hay leyes que prohíben la fabricación de motores a partir de 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania tiene que ver en qué reconvierte su industria, junto con Holanda, porque van a quedar más de 1,5 millones de personas sin trabajo. Esto es el planeta en el que estamos inmersos, más allá de que hay gente que dice, bueno, a mí me gusta el sonido del diésel, a mí me gusta el rastrojero gasolero, y está bien, de hecho, prestan servicios hoy en día, pero esta es la evolución de ese vehículo tan querido por los argentinos. Sí, no, claro. Entre otras cosas, la característica del viejo rastrojero en nuestro recuerdo es el sonido de ese motor, el humo, el olor a gasoil. Pero bueno, como vos lo estabas planteando, los nuevos tiempos tienen que prestar atención a esto, básicamente por el cuidado del planeta, el cuidado de nuestro propio futuro. Yo me quedé con una duda, Osvaldo. Vos decías que hacer una especie de prototipo, el costo son $30 millones. Exactamente, es lo que tiene que ver con todo lo que es tramitaciones, gestiones, homologaciones, pruebas dinámicas, es decir, porque no es solamente hacer un vehículo, porque mucha gente a veces livianamente dice, ¿por qué no sacan un gasolero y ya está? No, no es ya está. Primero, ¿quién te provee de motores? ¿Qué continuidad puedes tener? ¿Cuál es la emisión de gases? ¿Qué tipo de motores? De hecho, está muy controlado el tema de las normas Euro. Entonces, tenés que ajustarte a lo que son los nuevos combustibles, pero a la vez también a un costo de fabricación que quién lo hace, cómo, cuándo, dónde. Entonces, por eso lo que estábamos diciendo que una buena puerta de entrada para la parte comercial del planeta Tierra, es China. ¿Por qué? Porque ellos fabrican hoy en día primerísimas marcas de vehículos, o repuestos, o motores, o distintas autopartes, con excelentísima calidad. Hay que tener en cuenta una cosa. Si China está en condiciones de hacer esto, como dice que están preparados para hacerlo, y por ello firmamos convenio con Nuevo Rastrojero, Sociedad Anónima y empresas chinas, estamos diciendo de que China ve de que el mercado potencial es muy grande. Solo en Argentina el potencial es de casi 300.000 unidades. Entonces, cuando estamos hablando de Latinoamérica, cuando estamos hablando de China, que es un país con 1.400 millones de habitantes, cuando estamos hablando de India con 1.340 millones de habitantes, y lo que es Europa, estamos hablando de que sería un proyecto que está escalando por encima de nuestras fronteras algo muy superior, cosa que nosotros localmente no podríamos asistir. Sí, los chinos, porque son un país fenomenal con un desarrollo en el que cada vez hay mayor cantidad de gente en la clase media. Absolutamente. Estaríamos hablando de una alianza estratégica
entre la Argentina, entre ustedes, Rastrojero Sociedad Anónima, y empresas chinas para lo que es el desarrollo y el futuro de este vehículo. Osvaldo, el nicho que han encontrado estaría entre, digamos, las 4x4 que conocemos y alguna camioneta más pequeña que yo no tengo idea, pero digamos, ese sería el nicho que ustedes han encontrado. Claro, el nicho de evolución que tiene el rastrojero eléctrico, 100% amigable con el medio ambiente, no está ocupado por otro vehículo. Es decir, que no competimos directamente con las primeras marcas de camionetas que hay a nivel nacional, de producción nacional, o que vienen como importadas. Por eso también primerísimas marcas también se han puesto a disposición en el desarrollo de este vehículo, ofreciendo sus plantas industriales para que podamos hacer ensayos dinámicos. ¿Por qué? Una, porque no compiten directamente, y otra porque ven el potencial que hay también. Es decir, si bien los chinos han movido en primera y han firmado convenios, el resto están mirando a ver cómo se desarrolla este vehículo, porque es algo totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque el nuevo rastrojero Amperion tiene la posibilidad de proveerse con tracción delantera, con tracción trasera o con tracción en las 4 ruedas. Pero además también hay toda una industria que tiene que ver con la parte de accesorios en lo que es los camper o herramientas que se pueden usar. ¿Por qué? Porque más allá de los motores eléctricos que tiene, también tiene toma de fuerza trasera o delantera para poder poner holladoras o cortadoras de leña. Es decir, proveer tomas de fuerza que hacen más adaptable al vehículo a cualquier tipo de situación. Con un agregado, si nosotros miramos distintos tipos de actividades que se realizan con los vehículos, la mayor parte del tiempo está parado. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay alambradores en un campo, o si hay gente sembrando, o si hay gente instalando ventanas en un edificio porque tienen una vidriería, el vehículo mayormente, luego de haber llegado a un lugar, está detenido. Un vehículo de combustión interna está reposando y no hace nada. En cambio, un vehículo eléctrico está recargando energía a través de los paneles solares que están incorporados en su carrocería. Una carrocería que no será de chapa, sino que va a ser plástica o termoplástica, en plásticos del tipo aeronáutico, porque tienen una malla de acero incorporada en el interior que lo hacen no solo más fácil de darle distintos diseños de un año al otro, porque tiene que ver con matricería plástica, sino que además también lo hace más seguro porque el vehículo por dentro también tiene una jaula antihueco, como podríamos decir que es el Mini Cooper. Si alguien lo conoce, sabe que los Mini Cooper, por ejemplo, estos vehículos son prácticamente autos de midget, por decirlo de alguna manera, porque es una carrocería, una estructura de caños que está revestida por una carrocería. Son autos muy seguros. Así va a ser el rastrojero también, con una jaula antihueco ya incorporada en su fabricación. No como en las camionetas de hoy en día, que cuando se destinan a minería o a la industria del petróleo, se les tiene que poner una jaula antihueco por dentro para hacerlo más seguros, porque los ingenieros realmente están en condiciones extremas. Entonces, lo que tratamos de hacer es que ya saliendo de fábrica sea un vehículo seguro, adaptable, pero a la vez también ergonómico en lo que tiene que ver con el uso, porque va a tener la posibilidad de ser manguereado por dentro, cosa que no tienen los vehículos de hoy en día. ¿Se entiende lo que tiene que ver con la comodidad del uso, no es cierto? Claro, sí, totalmente, totalmente. Osvaldo, vos recién hablabas del potencial de venta que tendría este vehículo en la Argentina. ¿Ustedes han hecho algún estudio donde se asientan para decir, para tener esta cifra? Esto fue realizado en un estudio de mercado por la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que tienen también una especie de cofradía de los grandes ingenieros de la República Argentina, que están no solo a nivel local, sino también en el resto del mundo trabajando. Ajá. Y se han puesto a disposición nuestra. De hecho, hay gente de la UTN que tomaron esto como un desafío propio, como nosotros le decimos, no quieren perderse el bronce porque es parte de la historia argentina, y ellos nos han confesado de que tienen en su poder rastrojeros de sus padres o de sus abuelos, gente que cuando escuchó de este proyecto nos abrió las puertas para que podamos ir a contar de qué se trata.
Y nosotros nos encontramos anecdóticamente de que hay muchos argentinos exitosos en el mundo que se han comunicado con nosotros al viralizarse esta noticia y nos han dicho: yo aprendí a manejar en rastrojero, mi papá tenía uno, mi abuelo tenía uno, cuenten con nosotros. Nos han llamado de distintos países argentinos, ingenieros, profesionales, diseñadores de todo tipo, que se han puesto a disposición por el amor que tienen de este vehículo. Aparte, cada uno de los que nos está escuchando puede agarrar y sacar cuenta cuántos rastrojeros hay en su propio pueblo y que siguen prestando servicio, como decíamos hace un rato. Estos vehículos han recorrido millones de kilómetros y yo muchas veces tengo más respeto por aquellos rastrojeros que están totalmente destruidos. ¿Por qué? Porque son los que pusieron el lomo todos los días para transportar hasta 1 tonelada de peso diariamente. Eso es lo que puede hacer el rastrojero: facilidad de carga, porque la caja es plana, no tiene buches de ruedas como otros vehículos, tiene acceso por 3 lados, por las bandas laterales, izquierda, derecha y la parte de atrás con las barandas volcables, pero a la vez se ha adaptado en todo tipo de rubro. Si bien fue diseñado inicialmente para el campo, todos vemos de que en la ciudad son muy usados, con los cabina simple, con los cabina doble, con los rurales, fueron ambulancias, fueron fletes, de hecho siguen prestando servicio y nosotros estamos viendo de que es un vehículo que hoy en día sigue vigente porque es muy económico en el consumo de combustible. De hecho gasta menos de 8 litros los motores Indenor cada 100 kilómetros, en el caso de los Borgward 52 HP gastan 6 litros y en el caso de los 42 HP gasta 5 litros de combustible, cosa que hoy en día hay vehículos modernos que no llegan a tener esa economía. Totalmente, no, pero además fueron taxis, Osvaldo. También los Conosur. A ver, claro. Mucha gente dice: che, ¿cómo los Conosur no andaban como taxis? Sí, también. Hubo una empresa metalmecánica que hacía las carrocerías y utilizaba las tapas de baúl y las lunetas de los torinos cuando se fabricaban los torinos Luteral. No sé si los recordás. Sí, que eran unos sí. torinos especiales de primerísima línea que tenían una especie de cola larga, que se les sacaba las tapas de baúl y las lunetas. Esas iban a parar a las carroceras, a una carrocera que estaba en Bernal, que se llamaba, creo que, Bernametal, y hacía los Conosur, que fueron 200 taxis que prestaron servicio, económicos, grandotes, cómodos y con tapas de torino en la parte de atrás. Así que en la Argentina todo se transforma, nada se pierde. Totalmente. Osvaldo, la verdad que nos estamos dando una panzada de recuerdo, pero además una inyección de optimismo hacia el futuro, gracias a ustedes que han encarado este proyecto con, bueno, vos, Carlos, toda la gente que está enganchada con este proyecto. Si tuviéramos que hablar de etapas, ustedes han avanzado en el desarrollo, han firmado convenios con estas empresas chinas. Más o menos, ¿en qué etapa del proyecto ustedes están hoy? En este momento se está trabajando en un taller laboratorio que está ubicado en la zona de Escobar, donde se están haciendo pruebas de lo que tiene que ver con la chasística, es decir, con la parte del chasis. Además está en la parte de homologaciones, se está trabajando también con el INTI en colaboración, que es el Instituto Tecnológico Nacional. Entonces, todo ha avanzado hasta el punto de estar al borde de hacer los prototipos. Esto es muy costoso. Argentina está pasando por una etapa difícil y asimismo estuviéramos pasando por una etapa fácil. Para la industria automovilística de hoy en día es muy caro hacer los prototipos. O sea, no es que sea muy caro, es mucho el dinero, es lo que vale. Por eso se han firmado convenios también con Italdesign, que es una empresa italiana de primerísima línea en lo que tiene que ver con el desarrollo de los diseños. También con empresas de Alemania, de Holanda. También se está en conversaciones con una industria muy reconocida a nivel mundial que es de origen estadounidense. A ver, para que se entienda, los diferenciales que se están utilizando hoy en día en los chasis los fabrica una empresa hoy en día en Estados Unidos y ellos mismos no pueden creer cómo pueden ser que sus productos, pasadas las décadas, sigan estando en uso. De hecho, se han vuelto fanáticos de lo que tiene que ver con el rastrojero y normalmente dialogan con Charlie o se cuentan historias de lo que tiene que ver con el rastrojero. A ver, Carlos me conoció a mí a través de las redes sociales porque yo tengo un canal que se llama El Galpón del Rastrojero en YouTube. Nosotros no mostramos la parte mecánica solamente del rastrojero, sino que lo que contamos son historias de vida, porque es lo más importante del vehículo. Ya sabemos cómo es un rastrojero, 4 ruedas, tal diferencial, tal motor, tal otro o tal otro.
Entonces lo que contamos son las historias como un miembro más de la familia, porque de hecho la cantidad de historias y de anécdotas que tienen los rastrojeros es impresionante. Por eso lo que yo te decía de que hubo muchas puertas que se abrieron solo por el hecho de tener registrada la marca y respetar la historia que tuvo este vehículo, que se dejó de fabricar en 1980, no por una cuestión de mercado, porque tenía el 78% del mercado, sino por una cuestión política, de la política que hacía en ese momento una dictadura militar, si podemos hablar de política entre comillas, que agarró y volteó a esta empresa presuntamente para beneficiar a empresas multinacionales que estaban trabajando a nivel local. Osvaldo Cabral, allí en Luján, en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente en el corazón del recuerdo y el futuro del rastrojero. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido a esta hora, que hayamos tenido esta posibilidad con toda la audiencia de la Patagonia de sumarnos a este entusiasmo, a este proyecto y contanos como aliados. Bueno, se agradece, Sergio, porque, a ver, esto es una cuestión que contagia y cada vez son más los argentinos que agarran y se ponen a opinar. Si bien en un primer momento era resistido porque dicen, no, el rastrojero es diésel, el rastrojero si no es gasolero no es nada. Y la pregunta mía era, ¿y cómo arrancó el rastrojero? Arrancó naftero, luego tuvo una evolución hacia el gasolero en 3 versiones distintas en lo que tiene que ver con la producción de la IAME, pero tenemos que recordar que a partir de 1980, cuando cerró la IAME, el rastrojero se siguió fabricando como el LGP, Lo Giudice y Pache, que eran los que tomaron la posta de agarrar y seguir fabricando el rastrojero fuera de la fábrica, y luego eso fue vendido a la Massey Ferguson, que lo fabricaba como el Rankel. Entonces, lo que fue el motor Nastero Willys, luego el motor Borgward en 42 y 52 HP, luego los motores franceses, que eran los Indenor, de 70, 78 HP, luego pasó a los motores Perkins Prima, también por los Borgward Turbo, que en realidad eran Vancelli Martelli de origen italiano, que eran utilizados por la Land Rover, también por Mercedes-Benz y también por Lancia. Es decir, los rastrojeros pasaron por una evolución de motores muy grande, y yo creo que si hubiera seguido fabricándose por encima del año 1980, también hubiese pasado por el gas natural comprimido con algún tipo de motorización naftera. Bueno, ese paso no lo tenemos, es un hueco en la historia de rastrojeros. Nosotros queremos continuarla y de hecho estamos pensando y trabajando cómo poder hacerlo. A tal punto que es tan grande la historia del rastrojero que despertó al gigante asiático, como digo yo, y se firmaron convenios con China. ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Tenemos el éxito asegurado? No. Hay que seguir trabajando. Hay materia prima nacional trabajando. Nosotros no somos empresarios, nosotros somos emprendedores, pero todos los que se sumaron atrás sí saben muy bien lo que hay que hacer, invertir para que esto sea una realidad y que el rastrojero llegue a producirse y venderse a nivel mundial. De hecho, recientemente hablé con un señor que es de Rosario, que sabe la historia, y lo tengo que ir a entrevistar a Rosario. De su papá estuvo trabajando en la IAME, en la IME, pero además también en las empresas que continuaron con la construcción del rastrojero, y él está sabiendo lo que es la historia de aquel rastrojero que se fue a hacer una travesía al África. Quedó allá, lamentablemente, el rastrojero porque el país africano en el que estaban atravesando estaba en guerra y le dijeron váyanse porque si no van a morir, así que quedó en medio del desierto aquel rastrojero y no se sabe más qué pasó. Rastrojero cruza la historia argentina y también parte del planeta. Osvaldo Cabral, muchísimas gracias, un abrazo grande. Vamos a volver de tanto en tanto para ver cómo avanza este nuevo rastrojero Amperion. Muchísimas gracias por tu atención de sacarnos al aire y saludo para toda la gente de la Patagonia. Ya vas a ver vos en el transcurso del programa o de los días, la gente que empieza a contarte, yo tenía un rastrojero o mi abuelo lo tenía o yo aprendí a manejar o mi papá lo tenía. Son historias comunes de los argentinos. Miles de trabajadores argentinos que trabajaron a bordo de los rastrojeros. Un abrazo grande. Un abrazo grande, absolutamente lo que estaba diciendo Osvaldo es así. Ya estamos recibiendo comentarios, la participación a través de la salida en vivo por Facebook ha sido impresionante. Gente de todos los lugares de la Patagonia y del país nos está viendo en este momento. Impresionante realmente lo que despierta. Por un lado el recuerdo del rastrojero y por otro lado este proyecto que apunta hacia el futuro, a esta necesidad de construir
vehículos que tengan en cuenta, por ejemplo, la contaminación y el cuidado del medio ambiente en el planeta. Allí tenemos la imagen de lo que podrá ser el nuevo rastrojero en la Argentina. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.